Empezamos. Bienvenidos a esta primera jornada de celebración del 20º aniversario de Residencia Avenida en este Centro Cultural de Ibercaja, en este Palacio de Villahermosa. Como coordinadora de proyectos de Residencia Avenida y en representación de todo el equipo, hoy vamos a inaugurar este ciclo de charlas con la conferencia del doctor Javier Olivera, titulada «Cuidados en demencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, desde lo científico a lo humano». Damos la bienvenida a Javier Olivera, al doctor Javier Olivera. También queremos dar la bienvenida y las gracias por su presencia a doña Ana Alós, alcaldesa de la ciudad de Huesca. Igualmente a la subdelegada del Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, que con su intervención, doña Ana Alós, va a inaugurar las jornadas de celebración del 20 aniversario de Residencia Avenida. Gracias, alcaldesa. A continuación nos dirige unas palabras para la inauguración. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darles las gracias yo por haberme invitado y darme la oportunidad de participar en la inauguración y también en la jornada, en la conferencia que el doctor Olivera va a impartir en cuanto acabemos esta inauguración. Y quiero empezar mis palabras pues felicitando a la Residencia Avenida en este 20º aniversario de su funcionamiento. 20 años que han dado para mucho, para atender a tantas personas mayores de nuestra ciudad, que desgraciadamente cada vez son más, a profesionalizarse cada vez más también en la atención de las enfermedades de mayores, que cada vez son más complejas, porque antes yo creo que las personas mayores que acababan pues residiendo precisamente en estos centros eran personas pues, que tenían problemas físicos, porque las familias tenían dificultades para poder manejarlos ya en casa, pero cada vez más nos encontramos pues, que enfermedades como el Alzheimer, las demencias, suponen un importante hándicap para las familias y para atender a esas personas enfermas. Y eso gracias a la profesionalidad, a la innovación que han ido implantando en esta residencia los gestores y propietarios de esta Residencia Avenida, pues ha permitido que las personas que ahí residen estén cada vez mejor atendidas, con mayor calidad. Y tengo que decir que además son pioneros en alguna de las implantaciones de las novedades tecnológicas que se han ido, pues como digo, poniendo en marcha en esta residencia. 20 años, como digo, de mucho trabajo y con mucho futuro por delante, puesto que este sector, el sector de la tercera edad, tanto en servicios públicos como en privados, va a ser en el futuro, ya lo es hoy en día, pero lo va a ser en el futuro todavía más, un sector puntero que va a ser cada vez más necesario y que la colaboración público-privada también va a ser imprescindible para poder atender a todas las personas que realmente lo van a ir necesitando año a año. Nadie estamos libres de que en nuestra familia en un momento determinado necesitemos estos servicios, puesto que la vida que hoy en día tenemos la gente más joven y que cuando nos encontramos con situaciones familiares de gran dificultad, pues estos servicios son básicos para poder garantizar la calidad de vida de nuestros padres, de los abuelos, que para nosotros también, para todos, son parte fundamental de la familia. Enhorabuena por esos 20 años y mis mejores deseos de futuro para otros tantos más como poco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Alós, alcaldesa de Huesca, por su apoyo, por sus palabras y, sobre todo, por su presencia, que significa mucho para nosotros en este día tan especial. Ahora querríamos mostrarles un pequeño vídeo de las actividades que se realizan de forma cotidiana en la Residencia Avenida, para terminar con imágenes del baile de celebración del 20 aniversario que se realizó con residentes y familias hace algunos días. Gave you everything I had, everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to having me around. Still, how could you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without the right lead.
nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this, but go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my love. I will change if I must. Slow it down and bring it home. I will adjust. Oh, if only you knew everything I do is for you. But go on and take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it. Take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take it all with my love. Take it all with my love. Take it all with my A continuación, paso a presentar a Santiago Cosculluela, director de la Residencia Avenida en Huesca y artífice de esta empresa que ha creado con gran esfuerzo y tesón, con su filosofía de equipo y con un afán de superación inigualable. Cuando yo conocí a Santiago hace muchos años, me llamó la atención en la primera entrevista que tuve con él una frase que nunca he olvidado, con respecto a las personas mayores. Cuando estés con una persona mayor, trátala como tratarías a tus padres y así nunca te equivocarás. Y fue un gran consejo, que lo he seguido así siempre. Y en cuanto al equipo, siempre me hablaba de que todos íbamos en un mismo barco. Defensor de las personas mayores, de sus derechos, trabajador infatigable, reconoce que el éxito no es para siempre y el fracaso no es el final y que lo que cuenta de verdad es el valor de seguir adelante. Enhorabuena, Santiago, por este cumpleaños especial. Deseamos que sigamos celebrando aniversarios para agradecer la confianza a residentes, a familias, a equipos, a proveedores, a amigos. Cedo la palabra a Santiago para que nos dé su presentación y su bienvenida. Bienvenida, señora alcaldesa doña Ana Los. Perdón. Bienvenida a la señora alcaldesa de Huesca, doña Ana Los, a la subdelegada del Gobierno, doña María Teresa Lacruz, autoridades y a todos los presentes que nos acompañan en este acto tan importante para nosotros como es el 20 aniversario de la Residencia Avenida. Muy bien, Santiago. Tenemos curiosidad todos porque nos cuentes el porqué de estas jornadas. Bueno, estas jornadas con contenido de interés social para toda la población sirve como agradecimiento a todas las personas, usuarios, familiares, instituciones que durante estos 20 años nos han arropado y siempre nos han demostrado un cariño y un respeto. Por ello, queríamos con estas jornadas devolver la confianza a lo largo de estos 20 años, ofreciéndoles estas conferencias con estos grandes profesionales tan queridos y respetados en la provincia de Huesca. Santiago, ¿cómo ha evolucionado el concepto de residencia geriátrica a lo largo de estos 20 años? Bueno, ha cambiado todo. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado los usuarios, han cambiado las familias,
Ha cambiado las patologías, como antes decía la señora alcaldesa, cuando nosotros empezamos había muchos de los usuarios nuestros eran problemas físicos. En estos momentos lo que está llegando a la residencia, aparte de que hay algo físico, pero sí que lo que más nos llega son demencias, ¿no? Y con estas demencias pues hemos tenido que variar pues, los espacios, hemos tenido que especializar al personal y hemos tenido que adaptarnos con nuevas tecnologías, como han sido lo que hemos visto en el vídeo, la huella digital, los controles de errantes, el control de videovigilancia, los sistemas de Good Day, y todo esto para dar una calidad y para dar una seguridad al usuario y a las familias. Tenemos ganas de bailar, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Y tu gran proyecto Residencia Avenida, cómo surge? Bueno, hace 20 años pues, salió la oportunidad de comprar esa residencia junto con mi familia y entonces ahí se creó un gran proyecto que era residencia, centro de día y ayuda a domicilio. Lo primero que hicimos fue abanderarnos por la calidad, la honradez y el respeto hacia las personas mayores, trabajando con vocación de servicio. Y eso fue lo que hemos hecho. Creamos un gran equipo de personas que creyeron en el proyecto y que con ellos hemos llegado hasta aquí, hasta estos 20 aniversarios. Desde aquí puedo y debo aprovechar a esas 20 personas que están trabajando con nosotros diariamente, pues el esfuerzo que están haciendo día a día para mejorar y para que nuestros residentes estén lo mejor atendidos posibles. Muy bien, Santiago, y comentabas que eso íbamos todos en aquel barco en el cual nos íbamos a jubilar. ¿Qué proyectos de futuro tenemos? ¿Hacia dónde va ese barco? Bueno, en este momento lo que nos gustaría sería seguir gestionando más residencias. En este momento estamos gestionando otra, que es en residencia de Sádava, pero yo creo que con la experiencia, con el equipo de profesionales que estamos, con los recursos tecnológicos, con los programas de gestión, con la calidad y con nuestros valores de filosofía y demás, pues yo creo que podemos llegar a gestionar otros centros que sería muy interesante. Muy bien, Santiago. Pues yo creo que sin más dilación, dar las gracias a la alcaldesa Ana Ros, a Santiago Cosculluela, a don Javier Olivera, no olvidarme de María Teresa Lacruz como subdelegada del Gobierno, agradecerles a todos su presencia y vamos a dejar paso al doctor Javier Olivera para que inicie su ponencia. Mientras tanto, mientras van recogiendo, si queréis, el escenario, voy a comentar que el doctor Javier Olivera es vicesecretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría, además de ser médico especialista en psiquiatría y en medicina familiar. También es profesor asociado de psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, profesor colaborador del Máster de Psicogeriatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Grupo de Demencias de la Sociedad Española de Psiquiatría, investigador asociado del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, investigador principal de varios proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Tiene varios capítulos y libros escritos en el ámbito de la psicogeriatría y ha impartido ponencias y conferencias en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Javier Olivera, admirado por todos nosotros. Procedemos a escuchar esta interesante charla, tras la cual dejaremos abierto un turno de preguntas.
No, que no pasa nada. No es un problema importante. Ya está. Es que les había dicho que iba a hablar desde abajo y el error ha sido mío, ¿eh? Perdonad, porque al principio había dicho que esperaba que no viniera nadie y entonces iba a hablar desde ahí abajo. Entonces, ¿así se oye bien? Sí, bueno. No, así está bien, gracias. Ya está. Todo perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Santiago, que cumple 20 años y estaba pensando que yo llegué a San Jorge en enero del 95, nos conocimos ahí en el servicio de urgencias cuando yo empecé a hacer medicina de familia, o sea que hace exactamente también 20 años que nos conocemos, ¿verdad? O sea que los dos somos ya más mayores de lo que parecemos, ¿no? Y bueno, pues es para mí siempre un placer poder hablar en Huesca, en casa. Gracias por la presentación siempre que hacen tan amables. Y bueno, esto que han puesto ahí en la presentación de vicesecretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría, pues claro, suena un poco, ¿no?, eso a risa. Dicen, pero bueno, ¿por qué te han puesto eso ahí, no? Voy a justificar un poco cómo fue la cosa. Entonces, nos pidieron un currículum, ¿verdad? Así fue. Entonces, tienes que poner un currículum en 10 líneas. Entonces, yo puse 10 cosas. Y entonces eligieron esa. Entonces, no tiene la más importancia ser vicesecretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Eso solo significa que dentro de 2 años seré el secretario. La Sociedad Española de Psicogeriatría es una sociedad pequeñita de unos 200 psiquiatras y geriatras. Y bueno, en la junta directiva estamos 10 psiquiatras que nos interesa la gente mayor. Y no tenemos más mérito que interesarnos la gente mayor. No sé muy bien por qué. Yo creo que en mi caso es porque, pues como mis padres siempre han trabajado, pues me crié bastante con mis abuelos. Porque si no, como nos dicen los psiquiatras que visitan gente más joven, que visitan niños, que visitan adultos más jóvenes, dicen, eso de que te guste la gente mayor. Y esto de las demencias, que todos acaban mal y el tratamiento es tan desagradecido, algo te tiene que fallar en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hace ya años, un poco con los geriatras de aquí de Huesca, el servicio de psiquiatría, también un poco con el servicio de neurología, pues no puedo decir que nos hayamos especializado un poco en esto porque es muy complicado, este tema es muy, muy, muy complicado, como saben todos los que están aquí, pero sí que pues, es un tema que nos interesa especialmente por una serie de circunstancias y la principal es porque estamos en una provincia especialmente envejecida, ¿no? Estamos entre las 10 provincias más envejecidas de España. En la provincia de Huesca, en España se dice, ¿no?, que el 23% tiene más de 60 años, pero es que en la provincia de Huesca, en muchas zonas, más del 25% de la población tiene más de 65 años. Y la demencia es una enfermedad de las personas mayores, afortunadamente, aunque hablaremos también un poquito de que cada vez vemos más casos en personas jóvenes. Entonces, he preparado un poco porque pues está muy bien que participemos en foros, pues los que somos de Huesca, ¿verdad? Pero claro, yo creo que también la gente nos tiene tan oídos a todos que quería un poco que esto no fuese como la última vez, ¿no?, que hablamos en las jornadas de AFEDA, ¿verdad?, sobre la demencia y los síntomas y los trastornos conductuales. Y entonces he preparado una primera parte que es sobre los avances científicos, que intentaremos hacerlo lo más ligero posible, aunque siempre es un poco duro todo eso porque es neurociencia, entre comillas, la primera parte. Y he pensado que la segunda parte podríamos hablar un poco y luego comentar, si quieren algo, pues en el coloquio, sobre los aspectos más humanos y sobre aspectos éticos, incluso legales, que se nos plantean en personas con demencia conforme avanza la enfermedad y pierden algunas funciones
pues que son funciones superiores, ¿no?, del ser humano, cuando alguien pierde la capacidad de razonar, cuando alguien pierde la libertad, ¿verdad? Entonces nos genera cuestiones éticas muy importantes día a día. Entonces, bueno, estaría francamente mal hablar aquí de una enfermedad del cerebro y no citar a Santiago Ramón y Cajal. Los aragoneses tenemos muchas virtudes, pero también tenemos una, ¿no?, además de la dureza, ¿verdad?, la generosidad, la nobleza, pero con los de casa no somos muy agradecidos. Santiago Ramón y Cajal, que tiene un pequeño busto cerca de la Universidad de Medicina, ¿no?, donde nosotros hacíamos los estudios, es el científico español más citado en medicina de toda la historia. Y Santiago Ramón y Cajal estudió el bachillerato en lo que era el Instituto de Huesca, que ahora es el Museo Provincial de Huesca. Y a Santiago Ramón y Cajal le dieron el premio Nobel por descubrir que las neuronas no estaban unidas entre sí, sino que estaban separadas y se comunicaban con impulsos nerviosos a través de pequeñas sustancias químicas que eran los neurotransmisores. Y Cajal fue el que descubrió y el primero que habló de la sinapsis. A Cajal le dieron el premio Nobel en 1906. Y en 1906 Alzheimer visitó, Alois Alzheimer, a la primera paciente con enfermedad de Alzheimer. Esa es una coincidencia que conviene no olvidar, ¿no? Como orcenses, como aragoneses, en ese momento, en 1906, hace solo 100 y pico años, ¿no?, menos de 110 años, a principios del siglo XX, Aragón, Huesca, Zaragoza estaban en la cumbre, en la élite de la investigación en neurociencias. Y como les decía, Alzheimer, que por supuesto conoció a Cajal y por supuesto puedo describir su enfermedad gracias a los hallazgos de Santiago Ramón y Cajal, porque la primera paciente, Madame Auguste, que visitó a los Alzheimer, una mujer joven con la enfermedad que luego llevaría su nombre, murió en 1910 y luego él hizo la autopsia de ese cerebro y ahí vio que había unas lesiones que nunca hasta entonces habían sido descritas y eso él pudo describirlo gracias a los hallazgos de Santiago Ramón y Cajal. Por tanto, creo que estaría muy mal que hablásemos aquí, ¿no?, a 200 metros del Museo Provincial donde él realizó parte de los estudios de su juventud y no citásemos a ese gran sabio universal. Entonces, bueno, ya saben, de esto hemos hablado otras veces, ¿no?, en qué consiste la enfermedad de Alzheimer. Son unas proteínas que no sabemos muy bien por qué, por un conjunto de factores. Influyen los factores genéticos, pero también los ambientales. Un conjunto de proteínas que forman parte de las neuronas se degeneran, forman unos ovillos que se llaman fibrilares y una sustancia tóxica que se llama sustancia beta-amiloide. Entonces, esa sustancia tóxica lo que produce es la muerte neuronal. Se van muriendo las neuronas y el cerebro se va atrofiando. ¿Cuál es el problema? Que cuando la enfermedad empieza a dar clínica, normalmente la muerte neuronal ha comenzado 10 años antes. La mayor parte de los que vamos a desarrollar Alzheimer, de los que estamos aquí, seremos unos cuantos, hemos comenzado ya la enfermedad. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de qué podemos hacer para que esa enfermedad transcurra de la forma más lenta posible, ¿no? Bien, a la vez que Alzheimer descubre su enfermedad, pues otros neurocientíficos de la época, por ejemplo Pick, describen otros tipos de demencias. La demencia por cuerpos de Pick es un tipo de demencia muy grave, que es poco frecuente, pero que genera muchas alteraciones de conducta, que es la demencia frontotemporal. La enfermedad de Alzheimer afecta sobre todo al lóbulo temporal y el parietal, por eso se afecta mucho la memoria y la orientación. La demencia frontal afecta a la parte que nos hace más humanos, el lóbulo frontal. Y los pacientes que tienen atrofia frontal, antes de que se les altere la memoria, comienzan a tener alteraciones de conducta graves. Por ejemplo, a robar en las tiendas, a desinhibirse, a soltar pues tacos, a decir pues excentricidades sexuales. Y eso ocurre porque su cerebro empieza a degenerarse. Y a veces incluso algunos empiezan tan jóvenes que terminan en prisión porque cometen algún delito. Y luego años después nos damos cuenta de que esas personas, pues pobres, habían comenzado una demencia frontotemporal. La demencia por cuerpos de Lewy es un tipo de demencia que asocia a la enfermedad de Parkinson y también
tiene característicamente estos cuerpos cerebrales que se llaman cuerpos de Lewy. ¿Por qué les pongo esto, que es un rollo, verdad? Es un rollo tremendo. Bueno, porque quiero decirles que en cada tipo de demencia se deposita una sustancia tóxica diferente y degeneran unas proteínas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero hay otro tipo de degeneraciones, como los cuerpos de Lewy o los cuerpos de Pick. O sea, hay diferentes tipos de demencias. Bien, entonces, ahí tienen la neurona sana y la proteína tau es una proteína que estabiliza la membrana de las neuronas. Entonces, no se sabe muy bien por qué, por eso que les decía, factores genéticos, factores también ambientales, esa proteína degenera, se hiperfosforila, es el nombre técnico, hiperfosforilización, degenera y entonces se destabiliza la neurona y muere. Y entonces, cuando se hace una autopsia de ese cerebro, se ven esos ovillos de sustancia tóxica cerebral y cuando alguien ve esto, amiloide, tau, dice, pues esta persona tenía una enfermedad de Alzheimer. Bueno, y entonces ahí tienen visión de microscopía electrónica del amiloide y de los ovillos neurofibrilares. ¿Influyen algunos componentes más? Pues sí, por ejemplo, en la oxidación cerebral. ¿Y por qué es importante esto? Porque la oxidación forma parte del envejecimiento y porque cuanto más sustancias prooxidantes tomemos, más riesgo de envejecimiento prematuro tenemos. No voy a decir las sustancias que generan más oxidación celular porque no quiero ser un cenizo, ¿no?, a estas horas. Sí que voy a decir las que pueden prevenir la oxidación celular y las que más pueden prevenirlo son precisamente las características de la dieta española que por desgracia estamos abandonando. La dieta mediterránea es muy rica en antioxidantes. Es rica en ácidos grasos omega 3 a través del pescado, del aceite de oliva, un poquito de vino tinto, que también es un buen antioxidante, las frutas y las verduras. Por eso, nosotros, que somos un país con nuestros problemas, es así, ¿verdad?, con nuestras dificultades, tenemos la supervivencia más alta de Europa, el nivel de suicidios más bajo de Europa. En España se vive bien y en parte es por la comida. Pero bueno, no hemos venido tampoco a hacer publicidad de la dieta mediterránea y sí que hemos venido a levantar una alerta de lo que está sucediendo. Esta es la prevalencia de demencia, como les decía, nuestra sociedad está envejecida. España es uno de los países, ahora lo veremos, que más rápidamente está envejeciendo por el descenso de la natalidad. Hay dos problemas en España. Tenemos pocos niños, ¿no?, y los mayores se hacen muy mayores. ¿Por qué? Porque se vive bien, ¿no? Hoy me hacía una broma un paciente, una broma terrorífica, pero bueno, la voy a contar, ¿no? Y digo, porque bueno, la gente mayor, muchos de ustedes, ¿no?, se van de viaje con el inserso y eso está fenomenal, ¿no? Y entonces me dice uno, los viajes del inserso son muy rentables para la Seguridad Social. Digo, hombre, son rentables para ustedes, ¿no?, que son mayores y son muy baratos y tal. Dice, no. Dice, mira, ahí hay bufete libre. Dice, los que van conmigo se ponen morados. Dice, eso es cuando vuelven, alguna chuchón les da alguno de esos. Dice, entonces, oye, después de cada viaje de esos, 4 o 5 mayores les da un ataque de Dios muy buenas. Digo, pero bueno, sí, me lo decía así, todo contento, ¿eh? Se iba a ir a la manga del Mar Menor, ¿eh? Como no digo quién es, pues no me estoy saltando el secreto profesional. Pero bueno, alguien de los que vaya con ustedes a la manga del Mar Menor me ha hecho esa broma. Entonces, por encima de los 65 años, y sobre todo entre los 65 y 70, la frecuencia de demencia es alrededor del 5% de esos mayores. Pero por encima de los 80 años ya estamos en el 15% y por encima de los 90 estamos en el 30%. ¿Qué ocurre ahora? Que tenemos un grupo de población que empieza a denominarse cuarta edad. ¿Han oído hablar de eso, de la cuarta edad? La cuarta edad, las personas por encima de los 85 años, en inglés se llaman very old aged, que son las personas muy viejas, no personas viejas o ancianas, sino personas muy mayores, very old aged. Entonces, la cuarta edad. Entonces, tenemos una población muy alta. Nosotros en las consultas ahora vemos gente de 80 y muchos años y que están relativamente bien, sí, pero en esos la prevalencia de demencia es mucho más alta. Por tanto, hemos ganado años de vida,
pero a expensas también de tener una población con demencia muy elevada. Y eso supone un reto para los sistemas sanitarios, sociales y para la sociedad en general. ¿De acuerdo? Sociedad envejecida significa una sociedad también con más enfermedades neurodegenerativas. Aunque se envejezca cada vez mejor, pero si nos hacemos muy mayores tenemos más riesgo de presentar enfermedades. De hecho, este es un poco el mapa de lo que ocurrirá en los países occidentales. ¿Ven? Personas con 60 o más años. España ya está en el top, pero es que en el 2050 lo que esperamos es estar ya a la cabeza de los países más envejecidos, junto con toda Europa occidental. Por tanto, vamos a tener una verdadera epidemia de personas con demencia. Y los sistemas actualmente no están preparados. Un poco también el motivo, yo creo, de este aniversario de una residencia es así. Antes, ¿por qué se llevaba a las personas a una residencia? Antes se llevaba a las personas a la residencia porque se quedaban solas, pues porque los hijos a lo mejor estaban lejos, no podían cuidarles, y entonces el principal motivo antes de ingresar en una residencia era la soledad y la falta de cuidados, ¿no? Muchas personas solteras o con hijos fuera, etcétera, o viudos o viudas sin cuidadores, ellos voluntariamente iban a una residencia. Ahora, el principal motivo de ingreso en una residencia son personas con alteraciones de conducta. Esas alteraciones de conducta son secundarias a la demencia. Y, por tanto, tiene que haber una especie de revolución, un cambio, como ha ido comentando Santiago, porque esas residencias se van a tener que adaptar, porque el sistema sanitario no va a poder dar respuesta institucional a todos los pacientes que va a haber con demencia y con trastornos de conducta. Será imposible. Será imposible. Bien, esto es un poco lo que hablábamos de las causas, ¿no? Hay algunas familias que tienen más predisposición porque el Alzheimer aparece antes de los 55 años, y en esas familias sí que hemos observado que hay algunos tipos de genes que favorecen que esas neuronas, que esas sustancias tóxicas se depositen más que en otras familias. Y ese es el Alzheimer temprano. En demencia frontotemporal hemos observado casos de inicio de demencia frontotemporal antes de los 30 años. Es muy difícil de diagnosticar. Ahora estamos participando, la semana pasada tuvimos una reunión en el Hospital Clínico de Barcelona con un grupo español de diagnóstico temprano de demencia frontotemporal. Y bueno, voy a contar también cómo surgen esas cosas y así paramos un poquito. Pues bueno, ¿cómo se pueden hacer esas cosas desde Huesca, ¿no? Estar en un estudio así? Por puro atrevimiento. Nosotros estamos viendo a muchos pacientes con trastornos de conducta y demencias y no tenemos buenas escalas de valoración. Hay una que se conocerá, bueno, la gente que esté más metida en esto, que se llama NPI, Inventario Neuropsiquiátrico, pero no nos gusta. Mide mal la agresividad, la irritabilidad, la depresión, la mide mal. Vimos una escala que había en inglés, ¿no? Ahora en Internet, pues todo está disponible y dijimos, anda, está muy bien esta escala. ¿Habrá versión en castellano? Entonces, buscamos y no encontramos versión en castellano. Bueno, ¿quién la ha hecho? La ha hecho uno de los grandes sabios de la demencia frontotemporal, John Hodges, que trabaja en la Universidad de Australia. Bueno, busquemos a ver si tiene email. Tiene email. Pues le escribimos, ¿no? ¿Qué tal, John Hodges? ¿Cómo está? Mire, somos unos psiquiatras de Huesca, escribimos con el doctor Carmelo Pellegrini, mire, somos unos psiquiatras de Huesca. Si tiene usted versión en castellano de esta escala, ¿nos la podría enviar? No tengo versión, pero sería un honor para mí que ustedes hicieran la validación con otro grupo de Barcelona que esta semana me ha pedido lo mismo. Perfecto, encantados, ¿no? Qué bien, ¿no? Perfecto, Happy New Year, ¿no? Que nos dijo, feliz año nuevo. Digo, pues oye, así da gusto, ¿no? Entonces, así nos hemos metido en ese berenjenal. Entonces, algunos de ustedes igual les llaman por teléfono, les han llamado ya, ¿verdad? Para hacer una encuesta. Una de nuestras médicos especialistas en psiquiatría que está haciendo la validación de esta escala al castellano junto con estos otros grupos de investigación. Bueno, esto está bien, ¿no? Para decir, bueno, que en Huesca somos así, ¿no? Ya que está la alcaldesa, pues hacemos las cosas. No somos Ramón y Cajal ni vamos a serlo jamás, pero bueno, somos atrevidos, ¿no? Bien, entonces, causas ambientales también, los traumatismos. Había antes una demencia, ahora es poco frecuente, pero había una demencia que se llamaba pugilística y era de los boxeadores. Se ha comprobado que los traumatismos repetidos en la cabeza, esto dice,
Mi esposa nunca viene a las charlas, yo creo que ni se entera de lo que hablo, ¿no? Pero una vez se me ocurrió decirle, oye, los traumatismos aumentan el Alzheimer, y entonces ahora no le deja rematar a mi hijo de cabeza, ¿no? Dice que eso, en esos cerebros de los niños, tiene que ir fatal, ¿no? Para la cabeza. Entonces, bueno, más allá de las anécdotas, los traumatismos craneoencefálicos, que sobre todo se producen por accidentes de tráfico o accidentes laborales, aumentan mucho el riesgo de Alzheimer. O sea, darte un golpe muy fuerte en la cabeza, estoy hablando de golpes que suponen pérdida de conciencia y estancia en la UCI, aumentan el riesgo de demencia. Exposición a neurotóxicos, los fitosanitarios. Aumentan demencias, especialmente demencias de tipo Parkinson. Cada vez hay más vigilancia en esto, pero gente que se ha sometido a sustancias muy tóxicas, utilizadas más antiguamente, pues favorece también el desarrollo de demencia. Y algunos metales, como el plomo, el aluminio. Había una demencia también típica de los pintores. Los pintores, cuando usaban plomo, el saturnismo, entonces ellos pintaban con pinturas al plomo y chupaban los pinceles. Y entonces acababan muchos demenciándose. Entonces se ha comprobado que hay muchas sustancias que son tóxicas para el cerebro y que por tanto favorecen la demencia. Y luego los factores de riesgo vasculares, tener la tensión alta y no controlarla, la diabetes, el colesterol, no hacer ejercicio físico, porque al hacer ejercicio físico se mejora un poco la vascularización de las piernas y también favorece la llegada de sangre al cerebro. Y la ausencia de ejercicio mental, muy importante. Se ha comprobado que las personas que tienen una escolarización superior a 12 años enlentecen mucho la aparición de la demencia. Aunque vayan a tener enfermedad de Alzheimer y otras demencias, si realizan ejercicio mental, si han realizado a lo largo de toda su vida mucho ejercicio mental, la enfermedad va más lentamente. ¿Por qué? Simplemente porque se establecen nuevas redes neuronales y entonces esto ocurre como en una ciudad. Mueren neuronas, ¿no? ¿Cuándo vemos síntomas? Cuando han muerto suficientes neuronas. Imagínense una calle que está muy bien iluminada, muy bien iluminada. Si se funden 10 farolas, uno no nota nada. Imagínense una calle mal iluminada. Un cerebro que no se ha trabajado, que tiene pocas conexiones, poca red neuronal. Si se mueren menos neuronas, puede notarse antes que en un cerebro con mucha red neuronal. Así que lo más importante de todo lo que hablemos hoy es que cuando salgan de aquí no dejen de hacer ejercicios de memoria todos los días. Los más importantes son los que manejan el lenguaje, especialmente las sopas de letras, los crucigramas y los juegos de atención, por ejemplo, el juego de los errores, ¿no? Porque la gente dice los sudokus van muy bien, pero los sudokus mejoran más la parte de cálculo, es la parte más parietal y menos la temporal, y la memoria está más en la zona temporal. Lo que ocurre es que uno siempre hace lo que mejor le sale. Entonces la gente con falta de memoria, si se han fijado, dicen, uy, hace un montón de sudokus. No, haga sopa de letras. No, eso no le gusta. No, es porque le sale mal, porque la memoria tiene más relación con eso. Alguno ya lo ha probado, ¿a que sí? Me lo imaginaba. Bueno, hemos avanzado un poco en el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico hasta hace poco lo hacíamos solo con los test cognitivos, el mini-examen cognitivo, el mini-mental, ¿no? El MEC, validado aquí cerca también, en Zaragoza, el profesor Lugo del profesor Lobo, ¿no? Y por los trastornos de conducta, también nos daban una pista para diagnosticar la demencia. Hemos avanzado mucho en neuroimagen, muchísimo. Cuando nosotros comenzamos aquí en Huesca, en el Hospital Provincial, a tratar enfermos con demencia, solo teníamos el TAC, ¿no? La tomografía axial computadorizada. Luego apareció la resonancia nuclear magnética y en algunos casos usamos el SPECT cerebral. Esta es una resonancia de un paciente con enfermedad de Alzheimer y esto que se ve aquí es todo el cerebro atrofiado y toda esta parte que es negra, que es líquido cefalorraquídeo, está llena de líquido cuando debería estar llena de sustancia gris. Entonces se ve la atrofia, ¿verdad? Todo eso que parece una coliflor es un paciente de Alzheimer avanzado. Esto es lo que decía, que hemos avanzado mucho y se ha avanzado en lo que se llama biomarcadores. Claro, he dicho yo, el diagnóstico de certeza del Alzheimer es viendo los ovillos neurofibrilares o la proteína tau en el cerebro. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo llegamos al cerebro? ¿Cómo hacemos una biopsia cerebral de alguien vivo? Es algo muy traumático, ¿no? El Alzheimer muchas veces se diagnostica en la autopsia, si queremos hacer un diagnóstico certero. Pero hemos comprobado que antes de que aparezcan síntomas, cuando ya hay amiloide y proteína en el cerebro, si hacemos una punción lumbar, en el líquido cefalorraquídeo ya hay esa sustancia tóxica. Ya está la tau y la beta-amiloide. Entonces, hemos comprobado en pacientes que inician síntomas
o en familiares de personas con una carga genética muy potente que podemos hacerles una punción lumbar antes de que aparezcan síntomas y predecir que esa persona con mucha probabilidad va a desarrollar Alzheimer. Entonces, en eso hemos avanzado mucho. Y hemos avanzado mucho también en genética, sobre todo en los casos familiares de enfermedad de Alzheimer temprano y de casos de enfermedad de demencia frontotemporal de inicio temprano. Pues este es un SPECT. Y aquí se ve el SPECT cerebral, lo que mide es el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Entonces, ese es un cerebro normal, lo rojo es actividad de la glucosa, este es un cerebro con lo que se llama deterioro cognitivo leve, la antesala del Alzheimer, y este es un cerebro con Alzheimer. Entonces, aquí, como vemos, la actividad es muchísimo menor. Entonces, hemos pasado de pruebas que llamábamos nosotros estáticas de neuroimagen a pruebas dinámicas. Aquí vemos el cerebro en funcionamiento. ¿De acuerdo? No quiero cargarles mucho con esto. Bueno, y esta es otra diapositiva, disculpen las que están en inglés, donde vemos que nosotros estamos ahora diagnosticando la demencia aquí cuando hay síntomas cognitivos de memoria, cuando hay alteración funcional, pero si midiésemos el amiloide en líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar, podríamos diagnosticar las demencias antes de que aparezca el problema de memoria, incluso antes que el deterioro cognitivo leve. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a pasar ya al tratamiento. El tratamiento se resume rápidamente. Se sospecha que la parte más relacionada con la memoria en el cerebro es el hipocampo. El hipocampo, que es esta cosita tan pequeña de aquí, que tiene así como forma de bota de vino, el hipocampo tiene mucha acetilcolina, que es un neurotransmisor que se sospecha el más relacionado con la memoria. Entonces, todos los fármacos que han surgido hasta este momento lo que intentan es aumentar la acetilcolina en el cerebro. ¿Qué hacemos? Efectivamente, aumentamos la acetilcolina, pero las sustancias tóxicas, la proteína tau y el beta-amiloide, se siguen depositando y las neuronas siguen muriendo. Por tanto, es un tratamiento paliativo, que hace un poquito de efecto al principio, pero que hace poco efecto y que no evita la progresión de la enfermedad. Tenemos que ser conscientes de eso. Y además tenemos que ser conscientes de que hubo un avance muy importante al final de los años del siglo XX, pero el último fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el último fármaco aprobado, salió en el 2004. Del 2004 hasta ahora, hasta el 2015, no se ha aprobado ningún fármaco nuevo para la enfermedad de Alzheimer. Y no se ha aprobado porque no hemos descubierto ningún fármaco eficaz. Como les decía, se ha trabajado mucho en prevención, en antioxidantes, en omega 3, por ejemplo, y se está trabajando muchísimo en la prevención y, como saben también, pues el doctor Manuel Sarasa, ¿no?, catedrático de veterinaria también oscense, es uno de los pioneros en este campo y está desarrollando una vacuna ahora junto con un laboratorio, ¿no?, de Barcelona, Grifols. Están empezando el ensayo en humanos. Sin embargo, la vacuna ya se usó hace 10 años, ya la usamos. Yo vi pacientes que habían sido tratados con la vacuna, pero algunos de esos pacientes murieron por meningitis, porque lo que hacíamos era, creábamos un Alzheimer en un ratón, ratones transgénicos, les poníamos genética Alzheimer, desarrollaban Alzheimer y poníamos un poquito de sustancia del ratón en pacientes que habían iniciado síntomas. Y efectivamente, muchos pacientes no progresaba mucho la enfermedad. Y a los pacientes en otros centros que se les hizo la autopsia había disminuido la sustancia tóxica, el beta-amiloide y la proteína tau en su cerebro. Pero algunos crearon tantos anticuerpos contra el beta-amiloide que sus propios anticuerpos acabaron con su vida. Hicieron meningitis inmunológicas. Por eso todo el mundo pregunta, ¿verdad? ¿Y la vacuna? ¿Y por qué no sale ya la vacuna? ¿No? ¿Pero cuántos años llevan con esto? Bueno, no sale porque es muy arriesgado poner sustancias de otros animales en el ser humano. Si nos pasamos, los propios anticuerpos, los propios mecanismos de defensa pueden acabar con nosotros. Si nos quedamos cortos, la vacuna no hace nada. ¿De acuerdo? Y otro avance muy importante es en las sustancias inhibidoras y quelantes de la beta-amiloide. Se está trabajando, y esto hay ensayos clínicos también ya en humanos, en sustancias que lo que impiden es que toda esta sustancia tóxica que se va fabricando, cortarla en esa fabricación, cortar la mitad de fabricación, que se deposite y que esa sustancia no haga su efecto tóxico. ¿De acuerdo? Eso es en lo que se está trabajando. Pero como digo, desde el 2004 no tenemos ningún tratamiento. ¿Es posible prevenir? Ya hemos hablado de esto.
Pues claro que es posible prevenir. ¿Sobre todo con qué? Con el ejercicio mental. Evitar traumatismos craneales, realizar estimulación cognitiva, entrenamiento de la memoria y la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Y bueno, si alguien quiere... este es un psicólogo, Econon Goldberg, muy estudioso de la memoria, y él tuvo un deterioro cognitivo leve. Y le hicieron una resonancia y tenía lesiones vasculares en la resonancia. Y yo creo que se enfadó tanto que dijo, voy a estudiar el cerebro para demostrar que yo no me voy a deteriorar tanto, ¿no? Y entonces él fue el que descubrió que la memoria puede entrenarse y que las redes neuronales pueden ser estimuladas y hipertrofiadas. Y eso se le llamó neuroplasticidad. Y si buscan en internet neuroplasticidad, verán mucha información sobre esto. El cerebro se puede trabajar hasta que uno se muere. No estamos hablando de personas con demencia. Estamos hablando de personas normales, personas no enfermas con capacidad para trabajar el cerebro. Se pueden establecer redes neuronales hasta el mismo día en que uno fallece. Por tanto, estamos obligados un poco a preservar eso que tenemos, a conservarlo y a trabajarlo. Se demostró en un estudio muy conocido, se les hizo una prueba de neuroimagen funcional a taxistas de Londres y a músicos de la Filarmónica de Berlín, y se demostró que unos tenían más desarrollada una zona, la zona del espacio y la orientación, y otros otra zona, la zona de la música. Y así se concluyó. Se puede entrenar la memoria y además se desarrolla la parte del cerebro que más se trabaja, como en el gimnasio. Si uno trabaja más deltoides, desarrolla deltoides. Pues si uno trabaja más memoria, desarrolla memoria. Por eso si uno trabaja más sudokus, va a desarrollar cálculo, pero no memoria. Bien, se ha asociado siempre, de esto hemos hablado también en otras ocasiones, a que la demencia era una enfermedad de la memoria. Sin embargo, los verdaderamente problemas serios de la demencia son los problemas de conducta, sobre todo la agresividad, la agitación, pero también la depresión, la apatía, la psicosis, pensar que a uno le quitan las cosas, ver a personas en casa, pensar que el cuidador es otra persona, es un impostor, llegar incluso por ese motivo a agredir al cuidador, caminar sin rumbo, deambular de forma constante. He llegado a visitar a cuidadores desesperados que encierran a la persona con demencia en el baño porque no pueden más. ¿De acuerdo? Entonces son situaciones dramáticas. Y esto es lo que genera más institucionalización. Esta es la causa principal en este momento de ingreso en residencia. Los cuidadores está demostrado que enferman más, que tienen más estrés y más ansiedad, que se deprimen más, que tienen más infecciones, que tienen más cáncer, que tienen más enfermedades cardíacas. Cuando se sigue a los cuidadores, sus defensas bajan por el estrés crónico. El estrés crónico, mantenido por el motivo que sea, disminuye las defensas. Entonces favorece cualquier tipo de enfermedad. Sufren un desgaste y se sobrecargan en lo que se conoce como sobrecarga del cuidador y al final pierden calidad de vida general. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de cuidar al que cuida, ¿no? Protegerle lo máximo posible, saber solicitar ayuda, saber decir no, es cuidarse a uno mismo, acudir a servicios sanitarios y sociales, pero también muy útiles las asociaciones de familiares, ¿no? Como la Asociación de Enfermos de Alzheimer, centros de apoyo de cualquier tipo, disfrutar de algún rato de tiempo libre y sobre todo utilizar recursos intermedios y residenciales, ¿no? Es que no hay otra opción muchas veces. Por eso el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento que nos creíamos, pues el tratamiento farmacológico, esto nos va a salvar a los pacientes, estamos en este momento, seguimos estando en pañales, no tenemos tratamiento curativo, tenemos que hacer muchas veces tratamiento ambiental y no farmacológico y sobre todo apoyo de los cuidadores. Un poco por eso estamos también aquí. Y de esto hemos hablado en otras ocasiones, lo voy a pasar rápido. Por desgracia nos vemos obligados muchas veces a usar fármacos que son sedantes y fármacos que se inventaron para otras enfermedades mentales, para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, para el trastorno delirante, y que los utilizamos en personas con demencia en lo que se llama fuera de indicación, a veces incluso rozando la ilegalidad porque no tenemos otra manera de controlar esos síntomas tan graves. Los usamos a la desesperada y muchas veces, como lo comentamos con los familiares, con esto de tratamiento podemos aumentar la mortalidad, podemos empeorarlos, pueden tener más caídas. Bueno, haga lo que sea porque si no, no podemos más. ¿De acuerdo? Se están utilizando también otros tratamientos que no son farmacológicos con cierta eficacia. Hemos visto, ¿no? esos bailes, ¿no? Ahí, la musicoterapia, eso es muy, muy útil, muy relajante. También algunas esencias, aceites esenciales como la lavanda se ha demostrado que pueden ser útiles, el arte o unas habitaciones que se llaman Snowsellen, que esto que parece aquí una pequeña discoteca, ¿verdad? Son unas habitaciones de estimulación sensorial que se llaman,
En España hay una ahora en este momento en estudio, en desarrollo en Barcelona, en Martorell, y es una habitación carísima y se introduce aquí a los pacientes con demencia que tienen una agitación muy importante y entonces se les van dando estímulos diferentes de sonidos, colores y en función de eso, del que responden, pues cada día se le aplican un cuartito de hora de esos estímulos. ¿De acuerdo? Bueno, recursos asistenciales que tenemos para las personas con demencia. Bueno, tenemos los centros de salud, tenemos unidades específicas, pues en algunos lugares unidades de demencia. Nosotros tenemos en Huesca un programa de psicogeriatría en el Hospital Provincial, psiquiatras y geriatras, hospitalización parcial, hospitales de día, hospitales, ¿no? Hospitales generales. La atención domiciliaria y luego los recursos más sociosanitarios, ¿no? Centros de día, centros de noche, residencias más o menos específicas. En esto se va a tener que trabajar muchísimo. Centros de día psicogeriátricos, centros de día para demencias, inevitablemente, como ocurre en Europa, va a ser el futuro porque estas personas no pueden estar en casa todo el día. Hay centros específicos nacionales de referencia, como la Fundación Reina Sofía en Madrid, la Fundación ACE en Barcelona o el Centro Nacional de Investigación de Alzheimer, que está en Salamanca. Además, hay una neuropsicóloga orcense trabajando, Elena. Y bueno, esto es lo que tenemos un poco en Huesca, es un poco pues cómo trabajamos, psiquiatría, geriatría con enfermería, ¿no? Y pues con el doctor Galindo, con Almudena Puello, y tenemos la consulta específica de psiquiatría geriátrica para mayores y en el sistema público hay muy pocas consultas así y una de ellas pues la tenemos aquí y entonces pues de vez en cuando pues también nos gusta comentarlo. Bueno, esta es la historia natural de la enfermedad y ahora vamos a pasar a hablar ya de temas un poco más profundos, éticos, delicados. La enfermedad inicia los síntomas pues primer, segundo año, hacemos el diagnóstico cuando el paciente lleva ya 2 o 3 años, el paciente va perdiendo su funcionalidad, aparecen los problemas de conducta, la institucionalización cuando el paciente lleva 4 o 5 años de enfermedad y finalmente a los 8 o 9 años, 10, 12 años el fallecimiento. Una enfermedad crónica, incurable, devastadora, que produce alteración conductual y alteración funcional. Por tanto, las necesidades de cuidados tienen que ir desde el sujeto, originalmente en él, claro, él es el paciente, pero también a la familia, los cuidadores, la propia sociedad y las instituciones. Deben estar implicados un poco toda la sociedad en el proceso de esta enfermedad. Y entonces, esta parte final es una pequeña reflexión. Y en esta reflexión hay algunos asuntos que son más personales y otros que si quieren, pues si tienen tiempo, aunque se está haciendo tarde, ¿verdad?, podemos discutirlos al final. Pero yo quería plantearles, hemos hablado hasta ahora que hemos avanzado bastante en lo neurocientífico, ¿verdad? Hacemos el diagnóstico más temprano. Tenemos algunos tratamientos paliativos, no curativos. Pero hoy por hoy, toda nuestra ilusión, la que teníamos nosotros, pues eso, en los años 90, ¿no?, al iniciar a tratar esta enfermedad, se nos ha venido un poco tambaleando. ¿Por qué? Porque, como les decía, desde el 2004 no tenemos ningún tratamiento, los que hay no son eficaces y, sin embargo, cada vez tenemos más pacientes con demencia y cada vez más pacientes con demencia avanzada. Y eso genera una serie de problemas que también son éticos y legales. Y entonces yo quería ponerles un poco los principios éticos en los que se sustenta la medicina, ¿no? La medicina actual se sustenta en los principios que llamamos éticos o de bioética. Uno es el de beneficencia, que es siempre buscar lo mejor para el paciente. Uno, que nos decían a nosotros en la facultad, que eso es la más importante, ¿no? Primum non nocere, lo primero, no hacer daño. ¿De acuerdo? Es no maleficencia, ese es el principio de no maleficencia. Aunque a veces hay que pagar un tributo del daño, es lo que les decía con esos fármacos. Con esos fármacos a veces sedantes le decimos a la familia, puede haber complicaciones, pero dice la familia, bueno, pero es que algo hay que hacer, este hombre no puede seguir así, ¿no? Va a acabar con su vida y va a acabar con la nuestra, ¿no? Entonces, la beneficencia tiene que estar por encima de la maleficencia para usar un tratamiento. La autonomía, que es respetar las preferencias del paciente, que es el paciente tiene derecho a elegir o rehusar un tratamiento en función de la información que recibe. Y luego la justicia, que es la justicia social. Nosotros, como sanitarios y como ciudadanos, tenemos que tener bien claro que los recursos son limitados y que tenemos que establecer prioridades. Que si nosotros tratamos a un paciente con un fármaco
que vale X dinero, ese dinero viene de algún lado y que a lo mejor no podremos hacer otra cosa a la que iba dedicado ese dinero. Y eso es la justicia social. La justicia significa que el reparto tiene que ser equitativo y que delante tienen que ir los que más lo necesitan. Es así, ¿no? Yo les pregunto, para hacer un poquito de descanso, ¿no? ¿En qué principio se creen que se sustenta la medicina actual? Que alguien se anime, a ver. Tranquilos, que voy a coger un poco de agua. A ver, que alguien, ¿no? ¿Alguien? ¿Quién piensa que en el de beneficencia? Que levante la mano. ¿Quién piensa en el de no hacer daño? Que levante la mano. Alguien al fondo, muy bien, valiente. ¿Quién piensa en el de autonomía? 2, no está mal. ¿Y quién piensa en el de justicia? 3. Allí hay 2 señores de traje que los 2 han pensado en el de justicia. Los he visto. Ahora se sustenta en el principio de autonomía. La sanidad actual, el principio bioético fundamental, es el principio de autonomía. Si estaba aquí dibujado. Quiere decir que el paciente decide. El paciente decide con la información. Claro, a eso voy a ir ahora. A eso voy a ir ahora. La mayor parte de estos pacientes de los que estamos hablando hoy no pueden decidir. Por tanto, tenemos un dilema ético muy importante. ¿Quién decide por ellos? La familia. Muy bien. Y antes he oído, muy bien comentado, ¿no? Al inicio, ¿verdad? Que ha dicho Santiago, dice que le dijo, ¿verdad? Tú piensa en lo que tú harías con tus padres, pues hacerlo para esta persona. Perfecto. ¿Serviría decir, tú piensa lo que harías para ti, hacérselo a esta persona? ¿Sí o no? ¿Quién? No. ¿Por qué? Porque esa persona puede tener unos principios diferentes a los nuestros. Y hay que respetarlos. Y eso es una prioridad. Y cuando alguien pierde la capacidad de raciocinio y de juicio, hay que pensar en cómo ha sido esa persona y lo que a él le gustaría. No lo que a nosotros nos gustaría. Y eso es lo verdaderamente complicado. Cuando se define la empatía, se define ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? Fácil. Yo me pongo en el lugar del otro. No. Es ponerse en el lugar del otro, pero con las características del otro. Por ejemplo, es lo mismo, ya les he dicho que yo iba a entrar en polémica, ¿eh? O sea que ya que estoy en Huesca, ¿no? Nací ahí en la Clínica Inmaculada, pues me lo puedo permitir. Vamos a ver, una chica joven de 17 años aborta, ¿verdad? Es lo mismo para un padre religioso con convicciones muy clásicas que para un padre no religioso que opina que el aborto debe ser libre? Para nada. Entonces, ¿es empatía que nosotros nos pongamos en el lugar del padre como nos pondríamos nosotros? No. Tenemos que pensar en lo que piensa esa persona. Así que cuando nosotros decidamos por los pacientes por demencia, y lo hacemos cada día, no estaría de más que pensásemos un poco en cómo han sido, ¿no? Ellos. La enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como decíamos, pues deteriora la autonomía, pero la vida de las personas está actualmente sustentada sobre dicha autonomía. ¿Qué es lo que más apreciamos todos los que estamos aquí? Perfecto, la salud. ¿Cómo se nota que hay gente mayor? Los más jóvenes, ¿qué aprecian? La libertad. ¿A que sí? Poder decidir, poder elegir, ¿no? En esta sociedad, por ejemplo, ¿con quién me caso? ¿No? No es una tontería esto que estoy diciendo. Yo visito personas que vienen llorando, personas de otros países, de otras religiones, que me dicen, ahora tengo que volver a mi país, tengo que dejar los estudios porque mis padres ya me han buscado la persona con la que tengo que casarme.
Digo, no, oye, eso no puede ser, dime qué podemos hacer, no podemos hacer nada. Oye, lo que sea, pero si tú estás yendo bien en la facultad, ya estás aquí, estás integrada, ¿cómo te vas a tener que casar? Sí, mira, mi religión, mi país es así, yo quiero seguir hablándome con mis padres, yo quiero... Tenemos una libertad que muchas veces no sabemos valorar. Entonces, lo que más valoramos es la libertad. Si perdemos la autonomía y perdemos la capacidad de razonamiento, la libertad se tambalea, ¿no? Entonces, la persona se convierte en vulnerable, en dependiente y precisa cuidados, tratamiento y rehabilitación. Pero ¿cuáles son las preferencias del enfermo? ¿Le suena eso de las voluntades anticipadas? Hay un documento en el Servicio Aragonés de Salud y se puede solicitar. Es algo serio, porque alguien deja por escrito lo que, llegada a una situación o terminal o final, le gustaría o no le gustaría que le hiciesen. Uno no puede decir todo, ¿no? Las decisiones son médicas, por supuesto, pero si hay un dilema ético en el profesional que va a aplicar, por ejemplo, una sonda nasogástrica a alguien con una enfermedad terminal, él ha podido dejar escrito: no quiero medidas extraordinarias, no quiero medidas que prolonguen mi vida si mi vida no tiene solución. ¿De acuerdo? Pero claro, nosotros también cambiamos, y cuando tenemos un cáncer también cambiamos. Entonces yo he visto personas que han dejado eso escrito y cuando tienen el cáncer dicen, bueno, no, ahora lo que sea, ¿no? He escuchado yo muchas personas que me han dicho, yo, ¿para qué me voy a ir a otro sitio? ¿Para qué me voy a ir pues a la sanidad privada y tal, si es vivir un mes más y no me merece la pena? Bueno, pues cuando han tenido el cáncer o el tumor o tal, todo ha cambiado, porque tu cabeza cambia. Así que nada es fácil. Y en esto es muy importante lo que les decía de la ética narrativa. La ética narrativa es conocer muy bien la historia de cada paciente, conocer cómo se ha regido en su vida, los principios éticos que ha tenido, en qué niveles se ha movido, qué ha opinado él cuando ha estado en otros casos similares, qué ha opinado de familiares que ha tenido en esa situación, qué nos ha comentado a veces, qué le ha comentado a la pareja que haría, qué le ha comentado al hermano, a la hermana, al hijo, al cuidador, ¿no? Eso es muy importante y hay que basarnos un poco en las decisiones en esa ética narrativa. Otro tema controvertido, sujeciones, contenciones, ¿no? A ver, este es un tema también delicado. Nosotros aplicamos contenciones, sujeciones físicas, atamos a los enfermos, les privamos de su libertad, especialmente en unidades de agudos de psiquiatría donde los enfermos están muy agitados. Pero en España es el país en el que más contenciones se aplican de Europa. Nosotros somos así, ¿no? Somos así en todo, ¿no? Y acá la cocaína, pues venga, los primeros también, ¿no? Entonces, sujeciones, pues también. Dieta mediterránea también, ¿no? O sea, también tenemos muchas cosas buenas, pero, quiero decir, hacemos las cosas a veces sin planteárnoslas. Entonces, se ha comprobado como el tema de las sujeciones y las contenciones debe protocolizarse. En algunos lados, como en Navarra, por ejemplo, se ha establecido ya un decreto de contenciones y no se puede contener a nadie sin que autorice la contención el familiar y sin comunicar esa contención al juzgado. Y hay programas, incluso hay un programa que bueno, aquí estuvo hablando Antonio Burgueño, ¿no? Que es un profesor de salud pública de Madrid, un médico de salud pública de Madrid, que está inculcando el programa que se llama Desatar al Anciano, que él dice contención es cero, y está probando en algunas residencias que no se contenga absolutamente a ningún paciente. Yo no digo eso, porque me enfrento a problemas reales. Sé que muchas veces eso es verdad, imposible, pero sí que digo que este tema requiere reflexión, planteamiento, decidir por qué lo hacemos, protocolizarlo, por cuánto tiempo se va a contener a alguien, se le contiene una noche porque ya ha estado agitado y a partir de esa noche ya lo contenemos para siempre. Cuando una persona está sujeta a una prueba, ahora ya no lo hacemos, pero lo hacíamos antes a los MIRES de psiquiatría, ¿no? A los residentes, alguna vez los conteníamos en la cama 10 minutos. 10 minutos. ¿Para qué? Para que ellos supieran cuando se contiene a un paciente lo que supone eso. Lo que supone a alguien privarle de libertad y estar con las manos y los pies sujetos y sin poder moverse. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema importante también a debatir. Los principios éticos de la medicina han sido perfeccionados por la Asociación Europea de Centros de Ética Médica.
El de autonomía, por supuesto, está a la cabeza, todo enfermo tiene derecho a participar, pero los siguientes son integridad, dignidad y vulnerabilidad. Los pacientes con demencia pierden la integridad, pierden muchas veces la dignidad y son absolutamente vulnerables. Por tanto, los pacientes con demencia son pacientes sometidos constantemente a dilemas éticos y eso debemos tenerlo muy presente. Ahí está la ley de autonomía del paciente, ¿no? El paciente decide los tratamientos cuando tiene capacidad de decidir y cuando el paciente no puede decidir, nos basamos en las instrucciones previas o voluntades anticipadas o la fórmula legal, ¿no? Que se llama tutela legal, la incapacitación civil del paciente. Y seguro que si ustedes han sido cuidadores o han tenido familiares con enfermos con demencia grave, puede que hayan sido hasta tutores de ellos, ¿no? Entonces, ser tutor, yo siempre lo digo, es una responsabilidad muy importante y un problema serio, porque uno tiene que tomar decisiones muchas veces, decisiones que son éticamente un verdadero dilema para él. Cuando no hay familiares que puedan ser o cuidadores tutores, la tutela pasa a una institución, en Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y ya adelanto que es otro problema serio que se va a producir, porque cada vez hay más cuidadores o familiares o personas mayores que no disponen de cuidadores familiares que quieran hacerse cargo de la tutela. ¿Y qué ocurrirá cuando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tenga un montón de tutelados? ¿Quién va a decidir si pones una sonda nasogástrica a un paciente con demencia? ¿El director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales? ¿La directora? Es imposible. No conoce al paciente, no conoce el caso. Va a tener cada día de esos 50 papeles encima de la mesa. Entonces, la incapacitación es una medida de protección que la proponemos o los sanitarios. A veces decimos, bueno, por ejemplo, medidas transitorias. Por ejemplo, cuando un paciente con demencia no puede conducir vehículos. Un tema serio. Se han hecho estudios y se ha comprobado cómo ahora ha habido en los últimos años una serie de accidentes de tráfico de personas que ya habían sido diagnosticadas de demencia. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo le dices a una persona que utiliza su coche cada día para ir a su huerto en Huesca, ¿verdad?, a la zona de Salas, de Chimillas, de tal, que conduce 3 kilómetros, que no va a poder usar el coche para eso? Una persona que sigue siendo autónoma y que trabajar un poco en su huerto cada verano o cada vacación era lo que más le estimulaba. ¿Quién es el malor que decide eso? Pero es verdad, son un riesgo. Hay fórmulas intermedias, se hacen, por ejemplo, que uno solo pueda conducir 10 kilómetros. Sí, sí, muy bien. Pero bueno, si hay un problema, pronto las aseguradoras tomarán nota de eso y dirán, usted, doctor, le había diagnosticado demencia hace un año, él ha tenido un accidente, por tanto el seguro no se hace cargo de esto. Bien, puede proponer la incapacitación civil cualquiera y la decide el juez. Y el juez realiza una valoración, gracias al forense, de si esa persona puede tomar o no decisiones. Generalmente el forense se cree nuestros informes, pero valora también al posible incapaz y entonces se declara un tutor. Bien, ¿y qué es la dignidad? Pues la dignidad, estas son definiciones que vienen en el diccionario y que vienen en la Wikipedia, en Internet, viene de digno y se traduce por valioso. Y el ser humano es valioso en cuanto que es racional, en cuanto tiene libertad y en cuanto tiene un poder creador y tiene la capacidad para modelar y mejorar su vida mediante la toma de decisiones, es decir, ejercer su libertad. Según esta definición, las personas con demencia no serían dignas. ¿Qué les parece eso? Hay que cambiar la definición, ¿no? Sí. La dignidad se explica por la autonomía. Solo el que sabe y puede gobernarse según un principio racional resulta un sujeto libre. En los diccionarios, en las leyes, se equipara dignidad, autonomía y a ser libre. Cuando uno pierde la autonomía, pierde la razón y pierde la libertad, deja de ser digno.
Y eso es muy peligroso. ¿Qué pasa con la dignidad cuando se pierde la autonomía? ¿Qué pasa aquí? Esto es como se representaba la dignidad en la antigüedad. Esto es un paciente con demencia con una úlcera horrible, dolorosa, infectada. ¿Qué dignidad tiene esta persona? ¿Qué podemos hacer por él? ¿Ha elegido él estar así? ¿Ha elegido ese tipo de cuidados? ¿Cómo podemos decidir nosotros por él? ¿Cómo podemos justificar contener o sujetar a un enfermo cuando el enfermo nos dice que no quiere estar sujeto, que no quiere que le aten? ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Cómo debemos entender la agitación de ese paciente, los movimientos defensivos? ¿Las personas con demencia tienen deseos? Estoy hablando de demencias avanzadas. Cuando no pueden hablar, cuando están tumbados en la cama, cuando tienen esas úlceras horrorosas, ¿tienen deseos? Pues a pesar de haber perdido la capacidad intelectual, todavía es capaz de seguir siendo protagonista de su historia, muchas veces a través de su conducta. Entonces, muchas veces nosotros no estamos entendiendo lo que el paciente nos está diciendo. El paciente no puede hablar, pero el paciente puede gritar, chillar, moverse, agitarse. Entonces, no siempre se agita, chilla y grita porque en la demencia uno se agita, chilla y grita. Se agita y chilla y grita porque tiene dolor, o porque no le gusta lo que le hacemos, o porque le gusta, preferiría que le dejáramos en paz. Eso puede pasar. Pero él no lo puede expresar, lo tenemos que adivinar. ¿Qué necesidades tiene la persona? Terminamos ya, ¿eh? Necesidades: confort, vinculación, pertenencia a un grupo, identidad, ocupación. Esto lo escribe Yanguas en Planificar los equipos de atención sociosanitaria. ¿A que no saben la palabra que vincula todas estas necesidades de la persona? La principal necesidad que considera Yanguas, que se dedica a tratar pacientes con demencia terminal y que ha escrito este capítulo de este libro en el 2005, Planificación de equipos de atención sociosanitaria, y que ha tratado a cientos o quizá miles de enfermos con demencia terminales. ¿Cuál consideran la necesidad más importante del ser humano? Que alguien lo que quiera, que te quieran. Genial, esto ha servido de algo. Que te quieran. Hay dos cuidadores que acuden a las visitas con los pacientes, son sus parejas. Y los dos han tenido 2 demencias de inicio temprano. Y son terroríficas, son inaguantables, Y entonces nosotros siempre les decimos, oye, ya, descarga un poco, ¿no? Centro de día o un tiempo de reposo en residencia porque tú vas a acabar mal. Sonriendo, no. Y los dos, en la misma semana, nos dijeron lo mismo. Sin amor esto sería imposible. Imposible. ¿De acuerdo? Entonces, queda muy cursi, es verdad que queda muy cursi. Pero sin afecto, sin cariño, llámenlo como quieran, es imposible atender a unas personas que están en esa situación tan vulnerable que genera a uno tanto rechazo, tantos sentimientos encontrados. Eso, cuando ven esas úlceras, a que dan ganas de salir corriendo. Cuando tú ves así a una persona que no puede hablar y lo único que le ves es eso y lo único que oyes gemidos de dolor, dices, no quiero verlo. ¿Por qué? Porque no querríamos vernos en esa situación, porque nos hace daño. Nos duele eso. Eso duele. Duele dentro, duele en el alma. Entonces, muchos pensamos, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Yo no querría estar así. Entonces, sí, muy bien. Estamos en la neurociencia, la década del cerebro, la genética, los psicofármacos, la neuroimagen, pero no estamos ahí. Estamos ahí, eso han sido grandes avances, pero nosotros estamos aquí. Y de esto se va a hablar estos días, ¿no? Se va a hablar de cuidados paliativos. Y yo quería hablar un poco de lo vulnerables que son los pacientes, de la autonomía, de la ética, del cariño, del afecto. No me he atrevido a poner el amor, pero quería hablar un poco de la dignidad. Es evidente que el enfermo con demencia ha perdido su capacidad para actuar como un agente moral, pero no por ello pierde su derecho a ser tratado con respeto a su dignidad como persona. El derecho a un trato digno y respetuoso. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias.
Bueno, es muy tarde, pero a mí me parece mal que se vayan sin preguntaros y que se queden con dudas, y yo lo que pueda responderles, pues les respondo a lo que sepa, ¿de acuerdo? Entonces, con toda tranquilidad y toda confianza, por favor, pregunten lo que quieran. Los de la primera fila también, sin ningún problema. Vamos a poner el alámbrico porque si no... Ah, de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Porque yo de aquí quería que todos se fueran con más preguntas. Mi pretensión era que todos se fueran dándole muchas vueltas a la cabeza. Muchas, las mismas. Ah, esto es por si hay alguna pregunta. Ya está. Bueno, eso que mi interés era... Hay que bajarlo un poco sí. Que mi interés era que se fueran de aquí con más preguntas que respuestas y transmitirles un poco también nuestra angustia de cada día. Cuando vienen a la consulta y muchos nos vemos, piensan, bueno, estos tíos lo mismo, lo de siempre, ¿no? Subimos, bajamos el tratamiento. Hay muchos dilemas éticos en nosotros también, hay muchas discusiones en nosotros. Cuando tenemos que decidir una medida de este tipo, como poner una sonda nasogástrica, como realizar una punción lumbar, como poner un tratamiento agresivo a un paciente, como prolongar un poco su vida lo máximo que podemos, poner un antibiótico endovenoso, por ejemplo, pues a un enfermo con demencia terminal y una neumonía, nosotros nos hacemos todas estas preguntas. Y lo único un poco que nos... Bueno, por eso tenemos también la posibilidad de poder hablarlo entre dos y tomar las decisiones entre 2 o 3 personas o un comité ético. Y en eso yo creo que también en las residencias también se puede trabajar un poco en eso, ¿no? En ese tipo de cuidados, en no tomar las decisiones uno solo, en poderlas consensuar, en tener protocolos y un poco... el poder decidir un poco cosas que éticamente son muy complicadas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo bien quería plantear que si para los que estáis en el sistema sanitario es difícil tomar las decisiones, imaginemos lo que cuesta al cuidador, que suele ser familiar cercano, el tener que llegar a decidir por el otro, ¿no? Porque en definitiva está muy bien las últimas voluntades, está muy bien el dejar escrito todo, pero en el último momento, y siempre queda la sensación de que no has acertado. Quiero decir, cualquier cuidador, lo peor que le puede ocurrir es no dejarse ninguna salida, ¿no? Tiene que intentar plantearse siempre varias posibilidades. Pero una vez tomado el camino, siempre, no sé por qué, te da la sensación de que por el otro lado hubiera sido mejor. Es decir, que es complicadísimo, que es... en la asociación sabemos, ¿no?, que la sobrecarga es tremenda, la dedicación es extraordinaria, son cuidadores, además cuidadores obsesivos, yo creo. Porque, sí. Uno pierde la perspectiva al final. Cuando lleva años y años encerrado en una casa, solo en una habitación, a lo mejor, ¿no? La habitación del enfermo que no se mueve. Y cuando tú le dices, ¿cuánto tiempo hace que no se va un fin de semana? 7 años. Ni vacaciones, ni un fin de semana, ni una noche fuera de casa. Entonces, tú pierdes la perspectiva. Tu mundo, lo que hay fuera ya, uno lo olvida. Uno ya, su mundo es el del paciente con demencia. Entonces se pierde la perspectiva. Por eso yo creo que tenemos que involucrarnos todos y que es muy importante los protocolos, que es muy importante que la sociedad en esto también opine, que diga, bueno, vamos a ver. Seamos un poco coherentes, racionales nosotros también. Es una persona con una demencia bien diagnosticada, que lleva 3 años en cama,
que está sufriendo muchas veces, cada vez que tiene una infección, cada vez que tiene una úlcera, ¿merece la pena según qué tipo de medidas extraordinarias? Pues tomemos la decisión los demás, que el cuidador ya no puede tomarla, o digámosle, mira, esto es lo que procede ahora. Yo creo que tenemos que ser en eso valientes, ¿no? Porque si no se crean unas ambivalencias que no te puedes imaginar. Yo recuerdo hace unos años una persona con 100 años y demencia en una residencia. Entonces, claro, la familia dice, ¿qué? ¿Es que si no se le pone la sonda se morirá? Sí, se morirá. Pues mire, es que, claro, ¿quién toma esa decisión? Pues ustedes son tutores. Ahí ya estamos, no, la tomamos entre todos. Pero claro, al decirles, ustedes son tutores, dicen, error. ¿Qué hicimos los médicos para intentar, no? Bueno, pues preguntémosle al juez. ¿Qué dijo el juez? Si no le ponen la sonda, fallecerá. Actuó en función de la ley, ¿no? Yo creo que en eso también tienen que mejorar los jueces. En los principios de bioética, estudiar el derecho sanitario, no es estos asuntos. Pónganle la sonda nasogástrica. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para alimentar esas úlceras? ¿Para prolongar 5 meses más de vida en unas condiciones en las que ya se ha perdido la dignidad, ¿no? En esa situación? Entonces, yo creo que en eso tenemos nosotros los primeros, los sanitarios. Y como tú muy bien dices, Javier, no se puede depositar toda la responsabilidad en el tutor, ni en el familiar, ni en el cuidador, porque está sobrepasado, sobresaturado, y ya lo que faltaba que una decisión, que además es médica, le digamos al cuidador, pues lo que usted nos diga, ¿no? Es muy cómodo, pero yo creo que tenemos que mejorar en eso. ¿Algo más? Nos vamos a casa a las 9 en punto. Gracias a todos por aguantar, El regalo, sí. Buenas noches, discúlpenme, vamos a finalizar y vamos a dar las gracias en primer lugar a don Javier Olivera, doctor Javier Olivera. Ha sido maravillosa su ponencia, como siempre. Ha sido muy didáctica y seguiríamos escuchándole durante horas. Gracias sobre todo a la alcaldesa Ana Alós por haber estado con nosotros, a María Teresa Lacruz, subdelegada del Gobierno de Huesca, y a todos los presentes, amigos, proveedores, familias, usuarios, por estar aquí, que agradecemos que en un momento tan especial como es la celebración de este 20 aniversario de nuestra residencia, que estén aquí con todos ustedes, con nosotros, y les emplazamos para el día 18 a las 19:30 horas para la celebración de la segunda jornada del 20 aniversario titulada Cuidados paliativos, atención hasta el final. Muchísimas gracias.